Además, siempre para nosotros es muy importante venir al DF y a esta casa de estudios, a la UNAM, ¿no? Que finalmente es así el centro de todo nuestro país, casi del planeta. Y un poco lo que voy a venir hoy pues a compartir, que es un poco lo que le estaba platicando ahorita en el camino a Hugo José, que me quedé pensando, bueno, ¿de qué valdría la pena venir a platicar? Y tiene que ver con una de las investigaciones que, que realicé, digamos, la última investigación que realicé de bastante largo aliento, que trató sobre la transnacionalización. Eh, yo hice mi trabajo de investigación con Cristina Gutiérrez Zúñiga sobre transnacionalización de la danza conchera azteca, pero me tocó pues la suerte de coordinar, más bien de co-coordinar, ¿sí se ve? Ah, ahorita luego les empezamos. Sí, muy bien, gracias. Ahí lo puedo ver acá, ¿verdad? Voy a jalar para poder yo también. ¿A poco ya lo...? Ahí está. O lo jalé de más. O me vengo mejor para acá. Eso. Oh. Bueno, me tocó la suerte de co-coordinar un proyecto que se llamó Transnacionalización de las Religiones desde el Sur. Y fue un proyecto que primero empezó por una relación azarosa. Kali Argiriadis, que es esta investigadora francesa con la que me tocó coordinar este megaproyecto, ella estudiaba santería cubana y había hecho su tesis de santería cubana en La Habana. Y nos encontramos en París y ella me dijo, fíjate René, que quiero irme a México, quiero estudiar la santería cubana en México, pero pues fíjate que te necesito. Y yo le dije, pues, ¿para qué me necesitas? Y dice, pues fíjate que para venirme al CIESAS, a fuerzas necesito tener una investigadora par para justificar mi estancia allá. Y necesito que me hagas el paro, que me hagas el favor de que hagamos una investigación conjunta. ¿Qué estudias, Cali? Santería cubana. Ay, híjole, le dije, pues creo que estamos bien lejanas. O sea, fíjate que lo único que se me ocurre es que ahorita estoy haciendo un trabajo sobre la romería de la Virgen de Zapopan. Y la verdad, no alcanzo a entender cómo podemos conjugar el tema de la santería cubana, del cual yo no sé nada, con el tema de una devoción popular católica, como es la romería a la Virgen de Zapopan. Y entonces estuvimos platicando y acordamos algo que fue clave, por eso hablo de este encuentro primero, que fue clave para poder hacer este proyecto. Y fue, vamos dejando atrás nuestros objetos de estudio y vamos atendiendo los procesos. Y encontramos que las dos podíamos encontrarnos en un proceso que estaba transversalizando ambas prácticas. Ese proceso en ese momento lo llamamos el proceso de translocalización. Todavía no entrábamos a esta idea de que iba a cruzar fronteras nacionales para ser transnacional. Y empezamos a decirle, dije, sí, fíjate que yo en lo que estudio de la romería, pues veo a los danzantes. Y fíjate que los danzantes cada vez ya no es nada más una práctica devocional, una práctica tradicional. Lo conchero cada vez está siendo mucho más atravesado, recurrido, buscando por buscadores New Agers, buscadores esotéricos. Sobre todo también venían mucha gente de Estados Unidos, chicanos, para aprender de lo chicano, de la danza conchera, y pedían asesoría a los capitanes concheros, pero también venían españoles que se decían hispanecas y que también se vestían de cierto modo, bueno, aquí los pueden ver, ahí están en Compostela, y venían todos
y venían a la romería de la Virgen de Zapopan, a un culto tradicional, devoto, católico, en donde la gente de tradición estaba practicando realmente una manera de alegrar y de agradecer a la Virgen de Zapopan, pero donde todos estos otros grupos venían el 12 de octubre para aprender de esa tradición y llevársela para practicarla con otros intereses en otros lugares y llevarse esa tradición. Y que fíjate que por ahí podríamos ver si podemos comparar eso que tú estás estudiando, que va a ser sobre cómo se translocaliza, cómo se trae la santería cubana a Veracruz, al puerto de Veracruz, y yo tratar de ver cómo se está translocalizando esta tradición de la danza conchera a otros lugares. Ahí empezamos, de ahí sacamos un libro que fue antecedente de este proyecto, que le pusimos un nombre inspirado en un término que usó Jesús Martín Barbero, otro gran maestro igual que Gilberto Jiménez, y le pusimos de título Raíces en Movimiento. Era un título que para nosotros quería evocar parte de lo que de alguna manera teníamos como idea en este proyecto, ¿no? Era una visión desde la antropología de la tradición, pero ya no la tradición anclada, sino esa tradición realmente en movimiento, transportada, translocalizada, incluso transnacionalizada. Pero sin perder, en ese momento, también nosotros como antropólogas, la mayoría de la discusión estaba en torno al concepto de globalización. Y se hablaba como que la globalización iba a venir de alguna manera, incluso había frases así de que la globalización aborrece las raíces. La globalización viene de alguna manera a desterrar las raíces, ¿no? Y las va a ir debilitando. Y había toda esta idea así de alguna manera de que la globalización iba con su capacidad hibridatoria, ¿no? A difuminar, a debilitar, a descomponer lo tradicional y las raíces. Y como antropólogas lo que estábamos viendo era otra cosa. Era que sí, las raíces se estaban movilizando, las raíces tenían una nueva dinámica, pero se estaban multiplicando las raíces con nuevos sentidos étnicos y con nuevos sentidos protonacionales. Y es ahí donde empezamos este proyecto del cual quiero compartir esta charla. Este proyecto fueron 3 equipos grandes los que convergimos. Uno era este equipo ya de mexicanas, que ya estábamos trabajando, que habíamos trabajado en Raíces en Movimiento. Otro era el equipo de franceses, capitaneado de alguna manera por Stefania Capone y por Kali Argyriadis, que tenían mucho tiempo trabajando la transnacionalización de las religiones afroamericanas. Candomblé, santería, umbanda, y otro era un equipo capitaneado por André Marie, francés, en donde estaba Ari Pedro Oro, y estaban trabajando sobre otro fenómeno que es también muy importante ahorita de transnacionalización, que es la transnacionalización de las iglesias neopentecostales. Iglesias neopentecostales en su trabajo eran de origen africano y de origen latinoamericano. Y nosotros dijimos, bueno, vamos hablando de cómo se da también una transnacionalización de los elementos rituales indígenas. No eran tal cual las culturas indígenas, pero sí rituales indígenas, donde estaba, por ejemplo, el ritual del peyote, que ahora está muy transnacionalizado y es realmente muy procurado por muchos círculos de psiconautas y hippies de todo el mundo, y además vienen también, no nada más para hacer trabajo transnacional, nosotros tenemos que viajar, también podemos ver cómo ciertos lugares ceremoniales tradicionales, incluso la Sierra Huichola, pues es hoy un lugar muy, muy visitado por
extranjeros, ¿no? Que además abrevan para después ahí vivir su iniciación como neochamanes. El otro era el de la danza, conchera, azteca, prehispánica, cambiaba de términos, también cambiaba de términos en la manera que iba siendo transnacionalizada. Otra era la cuestión también de cómo las mercancías estaban también movilizando y transnacionalizando a los cultos populares católicos. Y ahí también abrimos otro estudio. Una alumna, Liz Campechano, hizo un trabajo muy bueno, primero su tesis de licenciatura sobre la transnacionalización de la mexicanidad en el Internet, hizo un estudio sobre las redes de Internet y después hizo un estudio de otro fenómeno que fue global y transnacional, que fue esta creencia en el milenarismo maya, porque lo maya es también otro elemento súper exotizado y que también ahora pues ya no nada más es patrimonio de los mayas, ¿no? Con esta idea de que fueron extraterrestres y que realmente tienen un conocimiento cósmico y galáctico, pues es también ya interpretado por los que no son mayas, ¿no? Y ahora de alguna manera son los que venden más y los que de alguna manera son más leídos y escuchados que los verdaderos descendientes de los mayas. Y otro trabajo también era en la Sierra Mazateca. Si ustedes recuerdan, de la Sierra Mazateca es María Sabina. También los hongos de María Sabina, pues también han sido un vector de transnacionalización de este tipo de prácticas de transnacionalización. Bueno, este fue de alguna manera el proyecto, ¿no? Que conjuntaba pues 3 equipos que les llamábamos 3 ejes, ¿no? Y que de alguna manera nos ponía en un reto importante de trabajar conjuntamente. Primero conjuntamente porque unos estaban en distintos lugares, no vivíamos en el mismo lugar, pero de todos modos sabíamos que era muy necesario hacer seminarios y que teníamos que construir categorías y categorías conceptuales y también una propuesta metodológica para llegar a algún lado, ¿no? No era nada más la suma de nuestras experiencias de cada una y de nuestros trabajos, también cada uno de alguna manera estábamos experimentando en un nuevo terreno que no dominábamos, ¿no? Este terreno de la transnacionalización. Y voy un poco a platicar de hacia dónde y qué fuimos haciendo. Perdón que me ponga lentes porque cada vez estoy más ciega. Bueno, una de las cuestiones de la transnacionalización, que era metafórica pero muy real, era que cada vez decíamos, es que necesitamos lentes bifocales, incluso trifocales, ¿no? Porque para entender esta cuestión ya no nos bastaban nuestros propios lentes, ni metodológicos ni conceptuales. Entonces voy a platicarles, a compartirles un poco sobre este trabajo. Uno de los primeros, así como ejes de discusión, pues era, bueno, en realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Es un trabajo de globalización? ¿O es un trabajo de glocalización? ¿O cómo le vamos a llamar a este fenómeno que lo que bien sabíamos era que se movilizaba y que traspasaba las fronteras nacionales? Este tipo de movimientos religiosos, no estamos hablando así como de esta idea también de globales. Puede que no sean mundiales, puede que sean movimientos con una filigrana muy fina, ¿no? De redes transnacionales, pero que no estamos hablando de el emporio del catolicismo o de que no estamos hablando tampoco de, digamos, en qué se diferenciaba también estas nuevas misiones transnacionales o estos nuevos desplazamientos transnacionales, por ejemplo, del imperialismo del catolicismo, ¿no? Entonces había que afinar nuestras herramientas conceptuales. Y una de las primeras, pues, era realmente revisar el concepto de globalización. Y decidimos no usar, aunque sí teníamos que usar como que estábamos en este contexto de globalización y que este contexto de la globalización de alguna manera proveía
la movilización y esta circularización a través de los medios, de la migración, bueno, de cosas que ustedes ya saben, de las mercancías, pues había que distinguir nuestro propio trabajo de esos planteamientos sobre globalización. Y preferimos usar el término de transnacionalización, que también ya estaba siendo trabajado desde estudios con un corte más antropológico. Una de las críticas, pues, era que la idea de globalización, si uno piensa incluso como metáfora global, pues uno que piensa algo global. Y algo global no tiene ni un principio ni un fin. No tiene centro, no tiene periferia. De alguna manera, esta forma de pensar lo global creíamos que nos impedía ver relaciones de resistencia, relaciones de dominación, relaciones de poder, y algo que para nosotros era muy importante y que estaba en el propio nombre de nuestro proyecto. Relaciones que iban del sur al norte, de las periferias a los centros, del sur al sur, pero no queríamos, no era ver desde lo global, desde los centros del poder hacia las periferias, sino realmente, como se llama este libro, queríamos ver esas relaciones que traspasaban fronteras, pero en sentidos contrarios. Y estas pequeñas otras prácticas populares que durante mucho tiempo estuvieron ancladas en tradiciones y que en este momento recorrían el sentido contrario, incluso tomando esas mismas rutas de la colonización y de los principales centros hegemónicos. Y para nosotros eso era como algo que aparecía en nuestros estudios y que queríamos resaltar. El otro era este elemento que les digo, carácter totalizante, del que habla Marie-Louise Prat en su crítica a la globalización, que dice: neutraliza la direccionalidad y naturaliza la politización. Cuando nosotros empezamos a discutir, porque nos poníamos a discutir lecturas, incluso nos criticábamos a nosotros mismos porque habíamos perdido como la capacidad de ver las relaciones de asimetría y de poder. ¿Por qué nuestras nuevas herramientas conceptuales del estudio de la cultura cada vez nos hacía estudiar más fenómenos culturales y preguntarnos menos por las relaciones de poder? Y acabo diciendo porque también tiene que ver con los conceptos que estamos usando. Entonces había como que esa necesidad de alguna manera, nos habíamos hecho muy culturalistas, ¿no? Y de alguna manera ponernos unos anteojos que sí nos permitieran, dentro del centro del estudio de la cultura, ver esos elementos que con Gramsci los habíamos visto en los años 80, pero que después las nuevas teorías de la cultura de alguna manera nos habían alejado de eso. Y el tercer elemento es que el término de globalización, cuando uno habla de globalización, incluso cuando uno lee varios de los textos sobre globalización cultural, siempre se hace un énfasis en una parte del proceso, que es la deslocalización o la desterritorialización, como si las cosas quedaran en el aire, como si los eventos de veras quedaran como en una especie de limbo, ¿no? Y había este lamento, ¿no?, de las culturas, ahora la religión, la tradición se está desterritorializando. Y bueno, ustedes reconocerán en estos términos a varios teóricos que hablan sobre esta terminología. Y nosotros dijimos, bueno, no, nuestro énfasis no es, como los estudios culturales, en decir que la cultura se está desterritorializando, porque nosotros lo que estamos viendo al revés es que si se la llevan es por la necesidad de volver a generar raíces, de volver a construir anclajes, no de desterritorializar. Entonces el propio término y la propia teoría de la globalización, en ese énfasis de la desterritorialización, la deslocalización, no nos permitía ver las tres fases que nosotros trabajamos teóricamente, que de hecho ya están en el libro de Raíces en Movimiento, que era atender un proceso dinámico entre la
translocalización, le llamamos, luego la destradicionalización, desterritorialización, la transterritorialización y después, lo que más nos importaba, la reterritorialización o relocalización. Como antropólogos, además, íbamos a hacer estas misiones etnográficas. Obviamente para nosotros era importantísimo ver cómo le están dando un sentido de local, cómo le están dando un sentido y cómo incluso este contexto de la globalización lo que hace es que cada vez sean más urgentes las tradiciones y las raíces, las memorias de larga duración, la tradición. Eso era además lo que argumentaba para nosotros que este tipo de religiones fueran de alguna manera buscadas por nuevos sujetos cosmopolitas o por nuevos tipos de industrias, ¿no? Por tanto, preferimos usar el concepto de transnacionalización y nos llevó a articularlo con un concepto que para nosotros fue muy bienvenido, que era el de campo transnacional de Peggy Levitt, que ella recupera a Pierre Bourdieu para hacer realmente un esfuerzo de ver en situaciones de simultaneidad cómo realmente activan un campo transnacional y que no son dos cosas separadas, sino que realmente, por ejemplo, en la situación de los migrantes de algún poblado de México, de Oaxaca, que están en Los Ángeles, practican un campo transnacional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pasa aquí está impactando sobre relaciones políticas, sobre relaciones económicas, sobre relaciones culturales, sobre formas tradicionales, sobre red tradicional, en ambas o en varias localidades que están articuladas en ese campo transnacional. La otra, como les dije, pues era importante ver los poderes y las desigualdades, la multidireccionalidad de sur a norte, que de alguna manera pues era así como nuestra marca, como lo que nos daba a nosotros también identidad en este estudio, ¿no? Y las condiciones, sobre todo de la relocalización o glocalización. Queríamos ver qué de lo transnacional estaba en lo local y qué de lo local estaba en lo transnacional. Y cuando veíamos, nos salíamos a estos otros ámbitos que estaban más allá de los lugares donde de alguna manera se había retomado como original una tradición, ¿no? Porque tampoco queríamos esencializarlas. Lo que nosotros también queríamos de alguna manera ver era cómo al llevárselo había una necesidad enorme de refundar localidad y cómo las tradiciones son de alguna manera, un instrumento, una carga, un elemento importantísimo para refundar localidad en medio de los flujos y de la globalización. Bueno, aquí están, ya les planteé los 3 momentos. No sé si quieran que los trate o me voy más adelante, pero estos son los 3 momentos que nosotros planteamos, el de desterritorialización, que era ver ese momento en donde de alguna manera se desdibuja una tradición, un ritual, un símbolo religioso de ese contexto cultural y del anclaje tradicional y que de alguna manera lo extrae de ese acento étnico, racial en ese momento y cuáles eran esos procesos que estaban de alguna manera desterritorializando estos sistemas simbólicos. El siguiente era la de la transterritorialización, que nos interesaba ver cómo estos se convertían en bienes portátiles. Y había aquí también, retomamos de Peggy Levitt, este tema de la portabilidad de los bienes simbólicos, pero a diferencia de Peggy Levitt, creo que lo que nosotros demarcábamos, soy yo, que no apagué el teléfono, perdón. Voy a apagar. A diferencia de esta teoría que hacen Tomás Ordaz, a quien seguro varios de ustedes han leído,
y que hace Peggy Levitt, que son de alguna manera, pues, teóricos ya muy citados en términos de transnacionalización religiosa, era decir, yo creo que desde una mentalidad, yo digo, más anglosajona, era decir, si las religiones se transnacionalizan, es porque son muy portables, es porque son muy fáciles de llevar, ¿no? Y después son también como si fuera IKEA, ¿no? Mueble de IKEA, son muy fáciles de remontar, ¿no? Y es una teoría que además está en boga, o sea, se eligen por eso, porque en realidad son ligeras, ¿no? Como si fuera esta idea de si viajas, pues escoges tu maletín ligero, ¿no? Son ligeras, son fáciles de transportar y además culturalmente, de alguna manera, no están tan marcadas por las particularidades culturales y son muy embonables con otras culturas. Y cuando nosotros empezamos a oír estas teorías, pues que de entrada pues suenan novedosas e interesantes, pero empezamos a ver nuestros casos, empezamos a decir, no, lo que la gente se está llevando y eligiendo, por ejemplo, los migrantes de su tradición, es que no es realmente lo que es transportable. Por ejemplo, elegir la caminata de la Virgen de Guadalupe, que va del Tepeyac a Nueva York, la antorcha guadalupana, que va con músicos, aquel trombón, pues a ver, es pesadísimo el trombón, el cuadro de la Virgen gigante, Juan Diego, además, no solo a la Virgen de Guadalupe, sino llevan a Juan Diego, ¿no? Va toda la gente con toda la fiesta, van cohetes, o sea, lo transportable, yo decía, yo no veo esto para nada lo transportable, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a decir, no, nos parece que en realidad lo que la gente está eligiendo es exactamente lo que está cargado de raíces, cargado de anclaje. Y ahí queríamos también nosotros pues plantear ciertas discusiones y que yo creo que también tienen que ver con una mirada antropológica, obviamente, ¿no? Y entonces un poco era ver que realmente la búsqueda de estos rituales, que además se buscaban rituales los más ancestrales o los más tradicionalizados o los que de alguna manera estaban en torno a símbolos que estaban en el origen de una nación, como es la Virgen de Guadalupe, ¿no? O como es los aztecas, ¿no? O lo prehispánico, que de alguna manera también es retomado por todo un discurso de nuestra propia nacionalidad, incluso de una prenacionalidad moderna, ¿no? Y cómo exactamente este tipo de elementos pues eran los más recurridos, porque obviamente ustedes todos lo sabemos y podemos ir a cualquier mercado o a cualquier museo de antropología y ver que en México tenemos muchísimas tradiciones, no una, ¿no? Y también tenemos muchísimas formas de rituales religiosos, pero se están eligiendo algunos sobre los demás. Y eso nos hace preguntarnos por qué se eligen esos y qué es realmente lo que hace que se lleven a estos. Y el siguiente era, que para nosotros era clave, la fase de la reterritorialización. Y para nosotros era muy importante, uno, hacer misiones etnográficas y seguir esas rutas a través de las cuales se iban estos rituales, ¿no? Y hacer trabajo de campo allá donde se hacían estos rituales, en esos otros lugares donde a veces no sabíamos a dónde teníamos que ir y un lugar nos llevaba a otro lugar. Y una cosa importante, tampoco teníamos todo el tiempo para vivir en todos los lugares, ¿no? Eran, realmente les llamábamos nosotros misiones antropológicas, pues era ver, uno, atender, registrar a través de fotografía, video, entrevistas, cuál era esa puesta en escena de estos rituales en otros lugares, entrevistar a la gente para saber qué sentido les daban, pero algo que para nosotros fue realmente una tablita de salvación, lo voy a decir así, fue el trabajo de Rita Segato. El trabajo de Rita Segato, porque teníamos muchos temores, y ahorita luego voy a hablar un poco de eso. El antropólogo normalmente pues se iba a una localidad y teníamos, digamos, nosotros también habíamos aprendido a
saber viajar y quedarnos y establecernos en un lugar, ¿no? Y eso de que ahora el antropólogo ande también de itinerante, pues crea una sensación también de mucho miedo de lo que nosotros hacemos, sabemos o que no queremos hacer o que no se debe hacer, ¿no? Y una de esas es qué fácil es perder el contexto político y ver únicamente el happening o el performance, pero realmente no entender que esas otras categorías que ahí se le está imprimiendo significan en qué contexto. Para nosotros fue muy importante Rita Segato, retomar de ella este concepto que ella llama formación nacional de la diversidad entre nacionales, y en nuestros estudios de alguna manera tratar de ver cada vez que ese ritual cambiaba de frontera, cómo tanto la raza, la etnicidad, la idea de nación o los roles de género se transformaban en la manera en que eran reconocidos de alguna manera hegemónicamente dentro de esos otros contextos, tanto regionales como nacionales. En nuestro caso, por ejemplo, pues era muy distinto lo que pasaba incluso en la frontera, en Tijuana, en Los Ángeles y en San Diego, o en Phoenix, no era lo mismo, ¿no? Ni era lo mismo ser tal categoría de indio o tal, y cambiaban incluso las categorías étnicas que los propios actores asumían al construirse como danzantes concheros, ¿no? Por ejemplo, en Phoenix había esta idea más de la nativización, y entonces lo conchero acababa, como ahí se hay, digamos, todo un movimiento de la Native American Church que tiene una presencia fuerte política y de reconocimiento importante para los mexicanos, era una manera de ser reconocidos también como un grupo nativo americano en el territorio de Estados Unidos. Pero en San Diego la historia era distinta. En San Diego el reclamo era por Aztlán, ¿no? Y entonces eso obviamente, esta idea narrativa de esta nación imaginada de Aztlán, pues daba una construcción de ser mexicano, es un ser parte del pueblo originario donde ahora está puesto San Diego, y que antes obviamente perteneció a México, y que además es el lugar construido como lugar mítico de donde salieron los aztecas a fundar México. Bueno, todos estos elementos para nosotros, si no entendíamos esas narrativas, para entender también como cuál eran los elementos de alguna manera políticos dentro de esa sociedad que podía darle una manera de reconocimiento y un valor de inclusión a ese reconocimiento de esa diferencia que ellos estaban construyendo, en este caso a través de la danza, no entendíamos mucho. Entonces sí fue para nosotros un concepto muy, muy clave. Creo que yo ya hablé de los objetivos. Hubo muchos de también otros conceptos que teníamos que estudiar. Obviamente uno de esos conceptos pues era el concepto de frontera. El concepto de frontera en la cuestión transnacional pues se volvía importantísimo, ¿no? Y había que discutir, ¿no? Si realmente lo íbamos a ver como un lugar en el entre, como un lugar que divide, como las ambas cosas, pero sí era muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Cuando uno hace un trabajo sobre transnacionalización, no puede uno perder de vista realmente la frontera como un lugar en donde la categoría de la identidad cambia al traspasar ese lugar o al estar en la frontera misma, ¿no? La categoría de ser mexicano, la categoría de ser azteca, la categoría de ser indígena, la categoría de ser pueblo originario, la categoría de ser nativo va a cambiar totalmente si me muevo desde un lugar a otro traspasando la frontera. Y entonces tomar eso de alguna manera como eje de transformación del sentido de la diferencia y de la identidad siempre era muy importante, ¿no? Y entenderlo obviamente también en su valorización política ciudadana.
Otro elemento que para nosotros eh, se nos presentó después. Cuando nosotros empezamos a hacer este estudio, bueno, si estoy un poco así me dicen también, ¿eh? O si me ven sin orden. Pero cuando nosotros empezamos a hacer este estudio, como les dije, nuestro objetivo era la cuestión religiosa. Y cuando dijimos transnacional, empezamos a pensar, pues obviamente, como les dije, el problema de la frontera, pero realmente no teníamos una idea de lo que íbamos a encontrar. Y uno de los descubrimientos, y que yo creo que ahí André Marie fue pues alguien que nos hizo verlo, porque obviamente, como voy a hablar más adelante, este es un trabajo que es necesariamente colaborativo y en equipo. Ya no permite el trabajo del antropólogo solitario, ¿no? O sea, ya, olvidémonos, ya, para este tipo de trabajos no se puede hacer en forma del antropólogo solitario, sino realmente, igual que nuestros objetos que estudiamos, trabajar realmente de forma colaborativa y en red. André Marie empezó a ver cómo en los distintos trabajos que estábamos viendo se estaban produciendo naciones espirituales y cómo el valor de lo religioso en la transnacionalización era que estaba siendo un soporte narrativo, ritual, simbólico y de memoria para regenerar naciones desde abajo. En el caso, como dije, de la danza, cuando yo empecé a ver eso, dije, ok. Yo me acuerdo que una vez un amigo mío me dijo, yo no entiendo esos fantoches de los chicanos que se andan vistiendo de plumas y que andan ahí haciendo, pues ya ni son mexicanos, ni son indígenas, pues ¿qué están reclamando? Y le dije, no, no estás entendiendo que claro, lo que están reclamando, ¿sí? Es realmente un derecho a un reconocimiento de ciudadanía y de nación espiritual. El invento de Aztlán es un gran invento. Y a la hora que lo danzas, perdón, porque yo también dancé durante 4 años para tratar de entender, pues, qué significaba esto. Y corporalmente la danza, pues, la tienes que entender corporalmente. Y eso es lo que el jefe de danza me dijo, ¿verdad? Y le hice caso y creo que sí se alcanza a entender más cosas de las que nada más se entienden por fuera. Pero cuando uno, yo sé que no soy azteca, no, obviamente no tengo... pero cuando te vistes, cuando danzas, cuando estás de alguna manera viviendo incorporando todos esos sentidos de comunidad que de alguna manera están, de alguna manera también presentes en toda una manera de sacralización de narrativas, en ese momento, en ese performance, pues acabas percibiéndote como azteca. Posiblemente termine el performance y ya no te percibes. Pero no es nada más un disfraz, digamos. Es una manera también de representar esos mundos posibles, como varios de los entrevistados lo decían. Y en ese sentido encontramos que, por ejemplo, las religiones afro-brasileñas estaban de alguna manera también descartando sus orígenes nacionales de lo brasileño, de la santería, y estaban creando una nación espiritual yoruba. ¿Para qué? Para reclamar realmente una universalidad de sus raíces y de sus orígenes en tiempos globales, ¿no? O que, por ejemplo, las iglesias misioneras que venían de África, en todos había un peso, bueno, la misma foto del libro muestra esta importante representación de ser un espacio multinacional, pero también de cómo en sus eslogans siempre aparecía, por ejemplo, nosotros vamos a despertar Europa, porque Europa realmente es un continente decadente y el verdadero espíritu del pueblo elegido solamente lo van a traer consigo estas iglesias pentecostales, ¿no? Y había también esta nueva idea de el despertar de una nación en el Espíritu Santo, de una nación, pero de una nación espiritual que trasciende las fronteras nacionales de distinta manera. Y en cada uno de los casos que estudiábamos,
fuimos encontrando cómo se iba construyendo esta narrativa en torno a apropiarse y construir esta idea de una nación que de alguna manera deshabilitaba las fronteras de los estados-naciones modernos y que daba otra configuración mucho más amplia, mucho mayor, de nación espiritual como una manera de nación transnacional. Anáhuac es una construcción narrativa de nación transnacional, pero la que construyeron los chicanos, que es Aztlán, no es la misma que Anáhuac. Y las dos son construcciones transnacional que buscan en los orígenes previo a las naciones-estado, ¿sí?, una manera también de reconfigurar su propio estatus, obviamente, de ilegales, de invasores, de migrantes dentro de ese otro contexto, ¿no? Bueno, y estos fueron elementos muy importantes. Y otra categoría que para nosotros fue, o al menos para mí, muy importante, era esta categoría de BABA, de in-between. ¿Por qué? Porque nos ayudó también a entender cómo se construían estos híbridos, que a veces como antropólogos los vemos así como con un poco de, ay, es un híbrido, viene a contaminar, qué horror, ¿no? Pero que también los híbridos tienen toda una potencialidad política, ¿no? Y que desafían exactamente las categorías, las ponen a estrellar, y obviamente exigen un replanteamiento de la manera en que son reconocidos. Bueno, además de eso, como dije, teníamos que recomponer cuáles iban a ser nuestras unidades de análisis. Pues nuestra unidad de análisis, como dijo, ya no era la localidad, sino era un proyecto multilocal o translocal, ¿no? Había distintas maneras de llevar a cabo de esto, pero lo primero que empezamos, teníamos que ver cómo íbamos a trabajar y cómo íbamos a trabajar en conjunto. Y nos apoyamos mucho primero a decir, pues como estos grupos funcionan es a través de redes. ¿Y cómo vamos a trabajar las redes transnacionales? No queríamos tampoco una idea geográfica como ha sido de red, porque lo que nosotros también veíamos era mucha movilidad. Empezamos a trabajar los mismos conceptos de la red, pero tratando de darle un sentido más antropológico. Uno de esos conceptos que nos ayudaron mucho fue atender a los actores, a los agentes de la movilidad, a los líderes de esa movilidad, porque hay líderes, ¿no? Y hay gente que además tiene muchísimo movimiento, que es la que va y viene, ¿no? Hay pastores que se la pasan en el avión, que todo el día traen una agenda para visitar distintas iglesias en todo el mundo, ¿no? Hay uno, por ejemplo, de los que entrevistamos, pues es un Alberto Ruz, que él emprendió una caravana en camiones por todo Centroamérica y Sudamérica durante 11 años. Eso nos habla de una movilidad extraordinaria, no son agentes fijos, pero sí son nodos. Son nodos porque son los que tienen, primero, una capacidad de multicódigos, una capacidad que es, a través de él va haciendo los enlaces de relaciones entre distintos grupos y comunidades, ¿no? Y aunque sean móviles, son también los que hacen estas traducciones, ¿no?, para hacerlas universales o transnacionales, ¿no? Y sin embargo, queríamos verlos como nodos, pero estos nodos en movimiento. Y otra cuestión que teníamos, que estos son agentes con mucha movilidad, pero además veíamos que siempre había otros líderes, otros agentes importantes, que les definimos como ejes, que eran los que mantenían la articulación de lo local. Y mantenían realmente esos lazos casi personales, con ciertas formas de organización tradicionales, con ciertas formas incluso de cohesión, de reconocimiento local, y que se articulaban. Y ellos sí mantenían, digamos, esa inscripción local de una manera todavía muy
fuerte y tradicional, pero se inscribían en la relación con esos otros agentes nodales. Y esto nos permitía de alguna manera pues esta doble modalidad de lo móvil y lo anclado. Otro que nos propusimos pues era trazar circuitos y redes. Nosotros, como es la antropología translocal, pues te dice, ubica un poco qué vas a observar que se mueve, ¿no? Y lo que vas a hacer es, de alguna manera, empezar a seguir esos trayectos y ver hacia dónde se mueve. Y hacia dónde se mueve es lo que te va a permitir a ti también recomponer esos circuitos y esas redes. Porque no es que alguien ya me dio un plano, ¿no? No es que no existe, ¿no? O sea, yo tengo que recomponerlo a partir de historias de vida, a partir de seguirlo, a partir de ver por dónde andan, qué estoy haciendo aquí. Ya le apachurré a no sé qué cosas raras, ¿verdad? A ver. Pero no da. ¿Este? Ah, es el mouse, ya. Ok. Oh. Ok. Entonces, nosotros lo que hacíamos exactamente era seguir, sobre todo a estos agentes nodales. No podíamos seguir todos, pero retomábamos algunos agentes nodales, los seguíamos sus trayectorias, ¿sí? Y a través de esas trayectorias nosotros trazábamos cuáles eran sus circuitos por los que circulaban habitualmente y cómo se ubicaban en redes más amplias. Nosotros, en específico, en el caso que hicimos del trabajo de la danza, pues para nosotros era muy importante trabajamos desde un grupo de danza, como yo les dije, yo dancé en ese grupo 5 años, tuve un trabajo etnográfico, creo, no nomás de larga duración, sino de un involucramiento etnográfico consistente, ¿no? Que para mí también eso era muy importante. Y a partir de ahí, yo seguía a esos otros agentes nodales que venían a llevarse la danza, la tradición a otros lugares. Ahí establecía los contactos y a partir de ahí iba recomponiendo sus circuitos y las redes de este grupo. Algo que fue también para nosotros, bueno, ya les hablé de esta idea de los campos transnacionales, que era ver también cómo ver las conexiones entre esos lugares o entre esas comunidades, esos grupos que surgían, y también atender a cuáles eran esas mediaciones que de alguna manera estaban permitiendo estos flujos. Dependiendo lo que cada quien estudiaba, pues había mediaciones distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Nayeli Juárez hace el trabajo sobre la santería en México, pues las industrias culturales, del cine, de la música y de las mercancías, incluso los mercados populares de las hierberías y de la oferta esotérica, pues fueron elemento muy importante para traerse elementos simbólicos y rituales de la santería a México, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la danza, pues la migración hacia los Estados Unidos obviamente fue un elemento muy importante, pero también el recorrimiento de la frontera, que no nada más migraron los mexicanos, sino también la frontera se recorrió. Pero el otro, hacia España, pues era otro vector de transnacionalización, en donde eran estos buscadores espirituales de la red europea más alternativa, más importante, que había estado en los años 80 en las prácticas, la búsqueda de técnicas y conocimientos orientales, y que en un momento se cansaron del oriental y se quisieron encontrar con el chamanismo indoamericano. Y a través de estas rutas de la búsqueda, como les llamo, de los psiconautas y de la búsqueda de esa transformación en chamanes, que ahora hay muchísimo. Cuando nosotros empezamos no había tanto, ha crecido de una manera impresionante, fue el vector
para llevarse la tradición a Europa. Entonces, teníamos también que detectar en cada uno como cuáles habían sido esas distintas mediaciones y también ver, digo, cómo se daban estas relaciones con el mercado, con las espiritualidades, con la esoteria y los medios de comunicación. Obviamente, cada vez juegan un papel mucho más importante estas en todas las religiones ya estaban presentes todos los elementos tanto de las industrias culturales como de los medios de información y sobre todo las redes sociales. Bueno, la metodología, sí, ya sin decir más términos teóricos, pues ¿en qué consistía? Bueno, primero consistía en que todas teníamos, o todos, porque no éramos puras mujeres, todos teníamos un trabajo ya de muchos años en un objeto, en un tema, ¿no? Estefania llevaba años trabajando sobre santería, sobre Umbanda, Cali sobre santería, o sea, todos teníamos también y queríamos mantener esta idea de una etnografía anclada en un lugar que nos permitiera también tener como esos elementos de los códigos de la tradición, porque también se anda siguiendo y anda siguiendo, pero realmente tampoco conoces, pues puede ser también muy peligroso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este proyecto, primero, pues nos planteaba el tener que viajar. Nosotros le llamábamos las misiones etnográficas y era seguir a los sujetos, a los objetos, narrativas, rituales y símbolos religiosos. En nuestro caso, como les dije, era seguir a la tradición de la danza conchera azteca hacia otros lugares y hasta donde también podíamos ir, porque por ejemplo a Japón había el vector para ir hasta Japón, aunque no lo crean, hay en Alemania, hay en Francia, pero tampoco te da la capacidad de ir a todos lados. Y bueno, esto también es una dificultad, ¿verdad? Uno no tiene el don de la ubicuidad y uno no tampoco, pues yo tengo que hacer informes, tengo que estar dando clases, tengo que revisar alumnos, tengo que estar en mi oficina. Rosario sabe todo lo que tengo que hacer en mi oficina, y tampoco me la puedo pasar como muchos de estos agentes viajando con la intensidad que ellos viajan, ¿no? El otro nuevo trabajo que teníamos que hacer es establecer conexiones y asociaciones. Como les dije, era describir estos circuitos y redes a partir de los flujos. Para eso yo creo que también las nuevas posibilidades que nos da la cartografía, los sistemas de información geográfica, pues para nosotros fue realmente de gran ayuda, ¿no? Hay que poner esto en el espacio. Esto no nada más navega por ondas hertzianas o por internet, pero hay que ubicarlo también en el espacio. Detectar estos vectores de confluencia y tensión en las redes. Algo que de alguna manera, y que dije desde el principio que nos importaba mucho, era ver el elemento político. Si uno lee todas las teorías de hibridación, y aquí el profesor Gilberto Jiménez ha sido muy crítico, y creo que con buena razón sobre esto, pareciera que la hibridación no tiene límites, ¿no? Y que todo es posible de hibridar y que realmente no hay fronteras culturales para la hibridación. Y para nosotros también era muy importante cuestionar esto y decir, sí, hay hibridación, pero de veras no hay límites. Y tratar de detectar también cuáles eran de veras los límites culturales, ¿no? Entre estas posibilidades de hacer cosmopolita a las tradiciones y los propios límites de las propias tradiciones, que si las hay, creo que en el libro hay muy buenos ejemplos sobre estos límites culturales, incluso sobre los malentendidos funcionales, ¿no? Y cómo se implementa esta idea de Salins de los malentendidos funcionales. La otra era recomponer ese espacio multilocal en el cual se mueve el etnógrafo y, utilizando el concepto de campo social transnacional, recomponer ese campo social del objeto estudiado. Es de las cosas que, como les dije, creo que ya lo dije, pero de alguna manera había como estos focos amarillos, ¿no? Estos semáforos
amarillos que teníamos que tener presente como cuando uno está a dieta y pone letreros en el refri, alto, alto, René, no comas lo que está en el refri. Nosotros también teníamos que ponernos estos semáforos amarillos, aunque no lo crean, porque uno se puede perder. O sea, lo que quiero decir es, en este tipo de trabajos también es muy fácil perderte, subirte en una tabla de surf, no saber por dónde sales y seguir varios hilos y no llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, eso es un riesgo de la etnografía translocal. Y entonces, uno de esos semáforos era no perder de vista la densidad local y buscar un equilibrio entre la historización y la densidad de las localidades estudiadas. Atender su relocalización siempre ajustada a los regímenes de la diferencia. Esto para nosotros era, o sea, no te olvides si no acabes haciendo algo que tú vas a interpretar sin saber realmente, con claves que no son claves historizadas y contextualizadas, ¿no? Creo que yo les digo que cada vez que uno empieza en temas muy nuevos, la historia y la necesidad de historizar, uno acaba valorizando mucho más esa necesidad que tenemos actualmente de historizar lo que trabajamos. El segundo era el reto de lo multisituado, pues requiere trascender al etnólogo solitario y entablar etnografías colaborativas. Esto se dice fácil, pero en realidad no fue nada fácil. De hecho, para el libro, nosotros, la primera parte de este libro es un esfuerzo pusimos a 5 autores a hablar juntos sobre un mismo tema, con una misma manera. Y en la otra intentamos incluso romper con nuestras propias formaciones nacionales, pero bueno, obviamente el idioma era muy difícil escribir alguien de México con un francés o con un africano, o sea, realmente había otros límites que no pudimos tampoco traspasar, ¿no? Y que también, igual que hay esos límites en la hibridación, nosotros también tenemos esos límites en la colaboración. Sin embargo, algo que era bien interesante cuando exponíamos nuestros trabajos es que, por ejemplo, podías encontrar sujetos que circulaban, por ejemplo, entre la santería y las danzas concheras. Y tú decías, ¿cómo? Si este mismo yo lo vi cuando hice trabajo a campo, ¿por qué está aquí? Y era el mismo sujeto, ¿no? O, por ejemplo, también símbolos, ¿no? Por ejemplo, la Santa Muerte. Cuando Cali se va a Veracruz, pues se da cuenta que Yemayá, en el mercado de Veracruz, estaba siendo asimilada a la Santa Muerte. Estéticamente no tiene ninguna parecida, ¿no? Sin embargo, era en ese momento una especie de símbolo anclaje, ¿no? Porque Yemayá no tiene una tradición, o no tenía en ese momento, la va a ir ganando, pero no tenía realmente una tradición en México, ¿no? Entonces empezamos también a hallar, y también después en la danza, sobre todo aquí en Tepito, y en la danza conchera en México, pues también se ha dado incluso una reestetización de la Santa Muerte, como una Santa Muerte prehispánica, huasteca, ¿no? Y muchos grupos de danza incluso acudieron con Doña Queta y ellos mismos se hicieron también, hicieron sus rituales en torno a la devoción de la Santa Muerte. Entonces también encontrábamos, digamos, algunos elementos simbólicos que empezaban a circular entre lo que para nosotros parecía que tenía fronteras, que no se tocaban, porque eran incluso ahí sí campos religiosos distintos con circuitos distintos, pero hay ciertos elementos que es bien interesante cómo nos dábamos cuenta que creaban ciertas correspondencias. Algo que fue muy difícil, que lo veo como un reto, una limitante, un dilema, pues es que para hacer este tipo de trabajo se requieren multicódigos de interpretación. Y como les digo, hablábamos de esta broma de necesitamos unos lentes bifocales y al rato, no, trifocales, pues era verdad, ¿no? O sea, nuestros lentes a veces no nos daban para entender, a veces es muy complicado, porque pues tienes que ver desde qué tradición están realmente reinterpretando, resimbolizando, y no tenemos los códigos
de todas las tradiciones, ¿no? Y entonces eso es un reto que también por lo mismo el trabajo colaborativo, pues entre todos nos ayudamos a tratar de interpretar estos elementos multicódigos. Cartografiar nuevos territorios translocales, pues era unir los puntos practicados que recrean una nueva geografía de la distancia espacial. Y el otro era detectar esos territorios que representan soportes de imaginarios comunitarios transnacionales. Esto fue bien importante en el trabajo. Y era encontrar esos lugares míticos, esos lugares fundacionales, utópicos, los acropaisajes, que como dije, pues puede estar en la Náhuatl, Aztlán, Hispania, Gaia, ¿no? Y que de alguna manera hacían estas posibilidades de recreación de estas religiosidades realmente como una manera de construcción de narrativas basadas en naciones espirituales, pero con alcances transnacionales, no necesariamente internacionales.